Base teórica de diseño, hidráulica de canales. Estando en el programa, vamos al menú Ayuda, Conceptos de hidráulica de canales. Se presentará un archivo en PDF. Aquí tenemos algunos conceptos de hidráulica de canales. Tenemos el contenido, canales, definición, principios básicos, flujo uniforme, energía específica y régimen crítico, flujo rápidamente variado, resalto hidráulico, flujo gradualmente variado. Veamos a grosso modo cada uno de ellos. 1. Canales, definiciones y principios básicos. Tenemos la definición, dice: los canales son conductos en los que el agua circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. Tenemos aquí secciones de transversales más frecuentes, de secciones abiertas. Tenemos la sección trapezoidal, rectangular, triangular, parabólica. El software mayormente se trabaja con sección rectangular y trapezoidal. En secciones cerradas tenemos estas formas: sección circular o sección de herradura. Elemento geométrico de la sección transversal de un canal. Tenemos aquí la B, que viene a ser la base, el ancho de base o solera del canal. Y es el tirante. T es el espejo de agua de la superficie libre. C vendría a ser el ancho de la corona. El H vendría a ser la altura total del canal. ZC vendría a ser la parte horizontal del talud del muro del canal. Tita viene a ser el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal del muro del canal. BL vendría a ser el borde libre. Aquí tenemos algunos parámetros. Tenemos el área hidráulica, que vendría a ser toda esta superficie cerrada. El perímetro mojado vendría a ser toda la parte del canal que está en contacto con el agua, solamente la parte del canal en contacto con el agua. El radio hidráulico, que viene a ser el área en perímetro. La profundidad media, el área entre el espejo de agua. Tenemos relaciones geométricas en las secciones transversales más frecuentes. Para sección trapezoidal, aquí tenemos las ecuaciones: espejo de agua, perímetro mojado, el área hidráulica, el radio hidráulico. Para sección rectangular, de la misma manera. Para sección triangular también se tienen ahí sus fórmulas. Tipos de flujos en canales: flujo permanente y no permanente. Permanente es cuando los parámetros hidráulicos, como el tirante, velocidad, sección transversal del canal, no cambian con respecto al tiempo. Caso contrario vendría a ser no permanente. Flujo uniforme y variado. El flujo uniforme es cuando los parámetros hidráulicos, o sea, tirante, velocidad, área, etc., no cambian con respecto a su longitud del canal. Caso contrario son flujo variado. Aquí tenemos un gráfico que explica los tipos de flujo. Flujo laminar o turbulento. Para determinar el tipo laminar o turbulento se determina un parámetro llamado el número de Reynolds. El número de Reynolds vendría a ser la velocidad media por radio hidráulico sobre la viscosidad cinemática del agua. Flujo laminar es cuando el número Reynolds es 580. Flujo en transición es cuando el número Reynolds está entre 580 y 750. Flujo turbulento es mayor que 750. Luego tenemos el flujo crítico, subcrítico, supercrítico. Ahí tenemos la ecuación. Acá tenemos la ecuación del número de Froude. Para calcular si el flujo es crítico, subcrítico o supercrítico, se necesita calcular un parámetro llamado número de Froude o FRUT.
Flujo subcrítico es cuando el número de Flood es menor que 1. Flujo crítico cuando es igual a 1 y supercrítico cuando es mayor que 1. Acá tenemos un esquema que explica los diferentes tipos de flujos en canales abiertos. La ecuación de la continuidad. La ecuación continuidad establece que el caudal es velocidad por área en cualquier parte del canal, en todo su recorrido, siempre y cuando el caudal sea constante. Aquí, por ejemplo, velocidad 1 por área 1 es velocidad 2 por área 2 y así sucesivamente. Ecuación de energía o ecuación de Bernoulli. Esta ecuación establece la energía total, que tenemos aquí de energía de posición, energía de presión y energía de velocidad. Acá tenemos su ecuación, aquí expresada en Z, que vendría a ser energía de posición. Presión sobre el peso específico vendría a ser la presión del agua. El coeficiente Coriolis por velocidad al cuadrado sobre W es la gravedad vendría a ser la energía de velocidad. O también de esta manera, en vez de presión sobre peso específico, el tirante Y, que vendría a ser la altura o profundidad del agua. Aquí lo tenemos de otra manera, la ecuación. Y acá tenemos la ecuación de Bernoulli en dos secciones de un canal. Acá tenemos E1, es la energía total en la sección 1, energía total en la sección 2. Su línea de energía y este desnivel vendría a ser la pérdida de energía entre ambos puntos. Aquí está, la pérdida de energía HF12. Y aquí se establece la ecuación de energía Z1 más tirante 1 más coeficiente de Coriolis por velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a Z2 más tirante 2 más coeficiente Coriolis por velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida de energía HF12, o también expresado de esa manera. El coeficiente Coriolis es un parámetro que se determina de esta manera, pero generalmente se establecen valores entre 1.03 y 1.36. Pero se justifica o de manera general se establece que coeficiente Coriolis alfa sea igual a 1. Acá tenemos el HU, que viene a ser la carga de velocidad. Ecuación de la cantidad de movimiento o momento. Tenemos la cantidad de movimiento. Tenemos aquí el coeficiente de Boussinesq por la densidad del agua, por el caudal, por la velocidad. El coeficiente Boussinesq debe estar entre 1.01 y 1.12. Aquí tenemos una aplicación. Por ejemplo, aquí se quiere aplicar la ecuación de continuidad en un resalto hidráulico. Se establece la variación de la cantidad de movimiento mediante la siguiente ecuación. Luego se establece la ecuación de la segunda ecuación de la segunda ley de Newton. Dice, la suma de fuerzas exteriores es igual al cambio de cantidad de movimiento. Y a partir de esta ecuación se deducen la ecuación de cantidad de movimiento para, en este caso, un resalto hidráulico. Aquí tenemos, por ejemplo, esta ecuación para el resalto hidráulico. Es la ecuación inicial, donde considera la fuerza de fricción. Tenemos una tabla donde están los coeficientes Coriolis y coeficiente Boussinesq en canales para diferentes rugosidades o superficies de canales. Luego tenemos número 2, flujo uniforme. Como se explicó anteriormente, el flujo es uniforme cuando el fondo del canal, el tirante o superficie del agua y la subida de energía son constantes con respecto a su longitud. Aquí se tiene una clara diferencia en lo que es
tirante perpendicular o normal a la dirección. Del fondo del canal se traza una línea perpendicular a la superficie. Eso se llama tirante perpendicular o normal a sección. Y luego tenemos tirante vertical Y, que vendría a ser la línea vertical del fondo hacia arriba. Luego se establecen las relaciones entre ambos. Tenemos la fórmula de Manning. Aquí tenemos la fórmula inicial de Manning. Velocidad media es 1 sobre el coeficiente Manning por el radio hidráulico a la 2/3 por la pendiente del fondo a la 1/2. Luego, mezclando con la ecuación de continuidad, se obtiene el caudal. Aquí tenemos la tabla del coeficiente de Manning. Tenemos varias tablas para ese coeficiente. Secciones de máxima eficiencia hidráulica. Dice, uno de los factores que interviene en el costo de construcción de un canal es el volumen por excavar. Este a su vez depende de la sección transversal. Mediante ecuaciones se puede plantear resolver el problema de encontrar una menor excavación para conducir un caudal dado, conocida la pendiente. Una sección es de máxima eficiencia hidráulica cuando en la misma área hidráulica, pendiente y calidad de paredes deja pasar un caudal máximo. Aquí tenemos toda la deducción para una sección de máxima eficiencia hidráulica. Siempre se establece una relación entre el ancho de solera B y el tirante Y. Acá tenemos el talud más eficiente. Las secciones hidráulicamente de máxima eficiencia hidráulica. Consideraciones prácticas para el diseño de canales. Bueno, en esta parte consiste en establecer cuáles deben ser los valores, por ejemplo, del ancho de solera, el talud Z1, el ancho de corona para su respectivo diseño. Todo este texto es tomado del libro de Máximo Bión Hidráulica de Canales. Ahí tenemos pendiente admisible en canales de tierra, tenemos la tabla, talud, tenemos una tabla, el ancho de solera recomendados, tenemos la tabla, el tirante Y generalmente se calculan, puede ser de máxima eficiencia hidráulica o como no también el área hidráulica, el bordo libre, tenemos una tabla, otra tabla, profundidad total que viene a ser el tirante más bordo libre, el ancho de corona. Luego tenemos la energía específica y régimen crítico. La ecuación de energía específica se parte de la ecuación de Bernoulli. La energía específica, como su nombre dice, específica es la suma de tirante más coeficiente Coriolis por velocidad media al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. A partir de esta ecuación se deducen varias ecuaciones. A partir de esto se puede deducir la ecuación de tirante crítico. Aquí está toda la teoría. Régimen crítico. Tenemos varios conceptos. Aquí tenemos un gráfico en la que dice para un caudal constante. Tenemos aquí la curva energía específica versus el tirante. La energía específica mínima produce el tirante crítico. Cuando la energía específica es mayor que la mínima, se producen tirantes alternos. Y1, cuando es un tirante en régimen supercrítico con número de Froude mayor que 1. Y2 es un tirante en régimen subcrítico con número de Froude menor que 1. Luego tenemos más conceptos. Ecuaciones del régimen crítico. Esta ecuación es para calcular el tirante crítico. Y aquí lo tenemos, la ecuación general para calcular el tirante crítico. Tenemos otro gráfico. Cálculo del valor del número de Froude para la condición de flujo crítico. Relaciones entre parámetros para un régimen crítico. Aquí tenemos la ecuación general del tirante crítico.
Para una sección rectangular, ahí está el tirante crítico. Para una sección trapezoidal, el cálculo del tirante crítico va a ser un poco más complicado debido a que es una ecuación implícita. En este caso, en mi software uso el cálculo por métodos numéricos. Específicamente uso el método Newton-Raphson. Flujo rápidamente variado, resalto hidráulico. Aquí está el resalto hidráulico ya bastante conocido. Tenemos inicialmente un tirante Y1 menor que el tirante crítico, luego tirante Y2 mayor que el tirante crítico. Mejor dicho, pasa de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Acá tenemos otra condición de resalto hidráulico. Tenemos aquí una presa derivadora, su caída, y luego tenemos aquí un resalto. Aquí tenemos una caída inclinada, acá tenemos el flujo gradualmente variado y luego el resalto hidráulico. Tenemos una compuerta en la que el fondo, después del tirante mínimo, se produce el resalto hidráulico. Entonces aquí se plantean todas las ecuaciones. Acá tenemos un esquema para el análisis del tirante crítico. Ecuación general del tirante crítico. La ecuación general se plantea con la ecuación de cantidad de movimiento. Aquí está. A partir de ahí se calculan lo que es denominado fuerza específica. La fuerza específica en 1 es igual a la fuerza específica en 2. Tenga muy presente que para el resalto hidráulico, cuando se plantea la ecuación de cantidad de movimiento, se hacen algunas simplificaciones, tales como se anula la fuerza de fricción solamente para el resalto hidráulico. El peso del agua en dirección del canal es mínimo, o sea, casi cero, por lo tanto se desprecia. Si el canal estuviera inclinado o con pendiente fuerte, esto tiene que ser considerado. De ahí que el cálculo de resalto hidráulico en canales con pendiente fuerte es complicado. Acá tenemos la sección volumen de control, sección de control, y luego se establecen los gráficos de análisis y diseño. Ecuación del resalto hidráulico para diferentes formas de sección. Tenemos para sección rectangular, que es bastante sencillo, esta ecuación famosa. Tanto para tirante conjugado menor, tirante conjugado mayor. Para sección trapezoidal el cálculo es más complicado, por lo tanto se tiene que recurrir a algún método numérico. En este caso, en mi software uso el método de Newton-Raphson. Y aquí está explicado. Aquí se plantean las ecuaciones y luego se usa la ecuación de Newton-Raphson. Aquí está. Aquí se establece un pseudocódigo. Tenemos aquí un pequeño programa en pseudocódigo para calcular el resalto hidráulico. Longitud de resalto. La longitud de resalto tiene diferentes o varios autores. Tenemos la ecuación de Seychin, tenemos la ecuación de Sin, Pavlovsky, Chaumian, Chertousov, la US Bureau Reclamation. Formas de resalto hidráulico con pendiente casi horizontal. Tenemos aquí el resalto ondulado cuando el número de Froude está entre 1 y 1.7. Débil cuando el número de Froude está entre 1.7 y 2.5. El número de Froude antes del resalto hidráulico. Resalto oscilante cuando el número de Froude está entre 2.5 y 4.5. Estable y equilibrado
cuando el número de Froude está entre 4.5 y 9. Fuerte e irregular cuando el número de Froude es mayor que 9. Ubicación del resalto hidráulico. Se tienen varias ubicaciones, generalmente se consideran 3. Aquí tenemos el resalto barrido. Cuando el tirante Y2, o sea, el tirante al final del resalto, es mayor que el tirante normal, barrido. O sea, ¿qué quiere decir? Que el resalto hidráulico se desplaza más a la derecha. Luego tenemos el resalto hidráulico claro, cuando el tirante 2 es igual al tirante normal después del resalto. Y luego tenemos el resalto ahogado, cuando el tirante final del resalto es menor que el tirante normal. Aquí, por ejemplo, el resalto claro. Cuando el resalto hidráulico se produce justo después del tirante Y1. Acá tenemos el resalto ahogado. Finalmente, punto 5. Flujo gradualmente variado. El flujo gradualmente variado corresponde a calcular las curvas de remanso, las cuales son muchas. Se establece parten de la ecuación dinámica de flujo gradualmente variado. Generalmente se calculan con la ecuación de Bernoulli o la ecuación de energía. Este esquema sirve para plantear las ecuaciones. Acá se describe lo que es una curva de remanso. Tipos de pendiente de fondo, suave, crítica o supercrítica. Para saber si una pendiente es suave, crítica o supercrítica se calcula con la ecuación de Manning y se compara con la pendiente de fondo. Acá tenemos zonas de generación de curvas de remanso. Zona 1 es la parte más superior del tirante normal o el tirante crítico. Zona 2 es la parte debajo de la superior entre tirante normal y tirante crítico. Y la zona 3 vendría a ser la parte más inferior de los dos tirantes normal y crítico. Acá tenemos una tabla de diferentes formas de curva de remanso. Esta tabla es tomada del libro de Máximo Villon, Hidráulica de Canales. Ejemplos prácticos de curva de remanso, perfiles tipo M, S, C y varias. Aquí están descritas procedimientos para determinar el tipo de curva de remanso. Bueno, todo está explicado en el libro de Máximo Villon, Hidráulica de Canales. En mi programa 10 canales permiten calcular la mayoría de estas curvas de remanso. Siempre se tiene en cuenta primero ubicar en la sección de control. A partir de ahí se elige el sentido de cálculo o a la derecha o a la izquierda. Luego tenemos más curvas de remanso por cambio de pendiente. Todo explicado en el libro de Máximo Villon. Esto viene a ser un extracto de aquel libro. Tenemos un métodos numéricos. Tenemos el método directo por tramos. Se parte de aquí, se usa la ecuación de conservación de energía. Esto es para calcular la longitud entre ambos puntos, conociendo los tirantes. Se establece o se forma una tabla de cálculo. Luego tenemos el método de tramos fijos, es para calcular el tirante al final de un tirante inicial. Aquí tenemos la ecuación, también se parte de la ecuación de energía, pero en este caso es más complicado, por lo que tanto tengo que usar algún método numérico para resolver la ecuación. En este caso yo uso el método Newton-Raphson y todo está explicado en este documento paso a paso. Y finalmente tengo la bibliografía de toda esta teoría. Tenemos el libro de Hidráulica de Canales de Máximo Villon. Tenemos la tesis del ingeniero Richard de Paz Blácido llamado Análisis de estructuras hidráulicas bajo régimen supercrítico para el diseño asistido de rápidas. El libro Hidráulica de Canales de Sotelo Ávila Gilberto.
Hidráulica de tuberías y canales de Rocha Felices Arturo. Hidráulica de canales abiertos 20 Chow. Y mecánica de fluidos de James Irby.